Saludos amigos, les agradezco que hayan adquirido este video taller donde vamos a estar abordando el tema estudio práctico de los contratos, un estudio integral donde estaremos abordando los aspectos esenciales de los contratos, así como el efecto fiscal de los mismos. Como contadores es común, es frecuente que nos pidan que veamos un contrato, que hagamos, que participemos en la elaboración o en la revisión de un contrato, que si bien es cierto y soy muy enfático, el propósito de este videotaller no es que un estudio a fondo, no es que salgamos como expertos, sin embargo, sí el propósito es que tengamos los elementos necesarios y suficientes para poder elaborar algún contrato básico. En la mayoría de las ocasiones pues nos piden contratos de uso común, como contratos de compraventa, contratos de prestación de servicios. Sabemos que en el ejercicio de la profesión, bueno, pues al contador se le piden no solo que realice funciones propias de la profesión, sino algunas ocasiones un poquito más allá de las mismas, tal como es el caso de los contratos. Entonces, lo que vamos a estar estudiando en esta sesión, pues son los elementos esenciales, los aspectos que todos nosotros debemos conocer porque, como lo he estado diciendo, pues en el ejercicio de la profesión es frecuente que participemos en la elaboración o en la revisión de los contratos o emitiendo alguna opinión. Entonces, este videotaller, la verdad es que surgió como inquietud de varios colegas que al tener contacto con la elaboración de los contratos, bueno, pues se han acercado de una u otra manera a esta empresa, a Argos Cursa, o en lo personal, pues solicitando este tipo de apoyo. Así es que yo espero que podamos aprender los aspectos esenciales y sobre todo aspectos muy prácticos. Entonces, lo que vamos a estar estudiando, pues vamos a hablar acerca del gran cuadro, de la teoría general de los contratos. Vamos a ver aspectos esenciales, las generalidades, los elementos que debe contener cada contrato, los efectos que producen los contratos, cómo los podemos clasificar de una manera muy breve. Y un punto muy importante, vamos a estar hablando acerca de la estructura y contenido de los contratos. Creo que el punto 5 del temario es el aspecto esencial, el aspecto medular de este videocurso, porque aquí estaremos viendo algunos elementos que siempre de una manera muy objetiva y muy práctica podemos estar revisando. Estaremos hablando también acerca de la terminación del contrato, un poquito acerca de qué sucede cuando se terminan los contratos, si es necesario que se aplique una interpretación, así como una resolución de controversias. Y por supuesto estaremos abordando en el tema 2 los efectos fiscales o algunos puntos relacionados entre los contratos y los aspectos tributarios, y terminaremos hablando brevemente de los contratos de mayor uso. 12 contratos que desde mi punto de vista son los que tienen mayor uso o estaríamos participando de manera más frecuente. Pero antes de entrar de lleno en el estudio que nos ocupa en esta sesión, quiero hacer algunas reflexiones. Y como ustedes saben, el contador público, el ejercicio de la profesión, pues demanda que nosotros estemos estudiando algunas disposiciones legales, algunos dispositivos jurídicos. Y desde mi punto de vista les presento una lámina de los principales ordenamientos legales, de las principales leyes que considero que debemos conocer, que va desde la Constitución, por supuesto, principalmente el artículo 31, fracción cuarta, donde nos señala que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público de la manera proporcional y equitativa que disponga las leyes. Y ese que disponga las leyes, bueno, pues nos da la pauta para saber que a partir de nuestra Constitución, pues se derivan una serie de leyes, de ordenamientos que regulan el ejercicio, o más bien regulan el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y bueno, pues ahí podemos encontrar una diversidad. Aquí están únicamente de manera enunciativa, probablemente me falten algunas que seguramente también intervienen para el correcto
desempeño de nuestra profesión, pero pues encontramos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, por supuesto la ley sustantiva, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la coloquialmente llamada ley antilavado, la ley general de sociedades mercantiles, la ley federal del trabajo, el código de comercio, la ley del uso de la firma electrónica avanzada, en fin, una serie de dispositivos que debemos conocer. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué estoy mencionando estas leyes? Bueno, pues porque de las actividades cotidianas es común que se requiera soportar mediante un contrato el acto o la actividad que estamos registrando. Y es muy común que el contador intervenga en estas operaciones. La mayoría de las empresas, la mayoría de los contribuyentes, pues todavía no tienen la infraestructura o no tienen la mentalidad o la cultura para contratar a un abogado y contratar a un contador. Entonces, en la práctica, en el día a día, lo que vemos frecuentemente es que al contador pues se le encarga que desahogue algunas funciones. Por supuesto, no pretendo que invadamos la esfera de acción profesional de los abogados, pero sí creo que en primera debemos tener una sólida base, un sólido conocimiento acerca de los contratos, así como también considero que en muchas ocasiones pues podemos participar en la elaboración de los contratos. Ok, además de los ordenamientos jurídicos, además de las leyes que les estaba mencionando, bueno, pues el ejercicio de nuestra profesión nos exige que conozcamos de algunas ramas del derecho. Hemos estudiado y yo creo que estamos muy conscientes que, por supuesto, el derecho fiscal es el que está íntimamente relacionado con el ejercicio de la profesión. Pero si abrimos el panorama y nos damos cuenta, de las ramas del derecho que interactúan con el ejercicio de la profesión, bueno, pues vamos a encontrar que también el derecho mercantil, por supuesto, el derecho laboral, el derecho informático, el derecho penal, el derecho societario y el derecho civil, pues van a estar interviniendo en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, pues, por si no tuviéramos suficiente trabajo con el cumplimiento de obligaciones fiscales propiamente dichas, como la parte técnica del cálculo, el registro y la notificación o la información que le debemos dar a las autoridades fiscales, bueno, pues sabemos que hoy en día está evolucionando el mundo de las obligaciones tributarias. Y considero, desde muy particular punto de vista, que estas áreas que les acabo de citar son necesarias que nosotros las estemos estudiando. Hay un tema con el que quiero iniciar, quiero que sirva como punto de arranque, como punto de partida para el tema de los contratos, y es el tema de la planeación fiscal. Frecuentemente escuchamos acerca de estas palabras, planeación fiscal o estrategia fiscal, y ¿qué tiene que ver la planeación fiscal con los contratos? Bueno, pues desde mi punto de vista, mucho. Fíjense que cuando queremos hablar acerca de la planeación fiscal, muchas veces consideramos que únicamente la planeación fiscal está relacionada con temas que encontramos en el Código Fiscal o en las propias leyes sustantivas. Decíamos, pues básicamente la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA. Sin embargo, yo considero que cuando hablamos de una planeación o de una asesoría, nosotros como profesionales, como profesionistas que tienen que ver con el patrimonio de las personas, pues debemos ver tres áreas. Y es el aspecto personal, el aspecto financiero y el aspecto patrimonial. Y por supuesto, estas tres áreas tienen un factor común, que es el tema fiscal.
Nosotros cuando vamos a ofrecerle un servicio a nuestros clientes, cuando vamos a ofrecer nuestros servicios como profesionales o como profesionistas que dominan el área contable y fiscal, pues sabemos que puede tener un impacto en el área personal, en el área financiera y en el área patrimonial. Y yo considero que la planeación, más que una planeación fiscal, o cuando hablamos de una planeación fiscal, es una planeación integral que debe considerar esos tres aspectos. El aspecto personal, es decir, en primera instancia debemos pensar y debemos cuidar el aspecto personal de nuestros clientes, de nuestros patrones, de aquellos a quienes les ofrecemos una asesoría, que por ningún motivo se vayan a ubicar en un riesgo de tipo penal, que no vayan a ubicarse en una situación que en su persona los vaya a llevar a tener un problema que derive en problemas penales. En segundo lugar, el aspecto financiero, que no le vayan a cerrar la llave de sus finanzas, es decir, que el banco, que sus cuentas bancarias, que sus inversiones, que sus tarjetas de crédito no se vean afectadas por un problema que tiene que ver con estrategias o planeaciones o cumplimiento de tipo fiscal. Y en tercer lugar, por supuesto, la parte patrimonial, aquel patrimonio que con tanto trabajo ha logrado conseguir el contribuyente, aquel a quien nosotros estamos asesorando. Bueno, pues una planeación integral debe ver la manera de que no le vaya a ser afectado su patrimonio, su casa, sus terrenos, sus automóviles, sus bienes. Es decir, una verdadera planeación fiscal es una planeación integral, donde va a cuidar a la persona, donde va a cuidar sus finanzas y donde va a cuidar su patrimonio. Y para ello, pues los contratos juegan un papel muy importante. Por eso es importantísimo que entendamos la parte esencial de los contratos. Nosotros probablemente cuando estemos revisando la situación fiscal de un cliente o de la empresa donde trabajamos, pues quizás a final de cuentas no seamos quienes elaboremos los contratos, pero sí podemos detectar dónde hace falta que se firme un contrato, dónde hace falta que exista el soporte de un contrato, y si es un contrato que por su complejidad, que por su trascendencia, que por el monto, pues rebasa el ejercicio de nuestra profesión y de nuestros conocimientos, bueno, pues amerita que platiquemos y en alianza o en coordinación con un abogado, bueno, pues podemos hacer un contrato a la medida para que exactamente cumpla el propósito que estamos buscando. Hoy en día las autoridades fiscales, cuando llevan a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación, están pidiendo el soporte contractual de determinadas operaciones. Lo vamos a estar viendo a lo largo de este video taller. Entonces es importante que si nosotros vamos a estar ejerciendo el desarrollo de nuestra profesión como asesores, pues lo hagamos de una manera integral, y que la planeación fiscal, recordemos, debe incluir el aspecto personal, el aspecto financiero, el aspecto patrimonial, y en gran medida los contratos van a jugar un papel muy importante. Entonces, en esta protección integral, pues decíamos que la parte personal tiene que ver con que evitemos o se evite a cualquier costa, en cualquier medida, a cualquier precio, que vaya a tener un problema de tipo penal. En cuanto a la parte financiera, bueno, pues que sus cuentas bancarias, sus inversiones, el uso de sus tarjetas de crédito o de débito no le vayan a ser embargadas o no le vayan a causar un problema al contribuyente. Y finalmente, el aspecto patrimonial, que la persona, el contribuyente, nunca vaya a tener un problema de tipo penal, que sus finanzas, las llaves de sus finanzas nunca se la vayan a cerrar las autoridades, y que no vaya a perder su patrimonio, que no pierda sus casas, sus terrenos, sus autos, los bienes que posee. Y todo esto descansa en gran medida y desde cierta óptica en los contratos. Por eso es importante que nosotros como contadores pues tengamos una sólida base acerca del estudio de los contratos. Ahora bien,
hay un tema que quiero desarrollar brevemente y le he llamado la delgada línea roja. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando hablamos de planeación fiscal suele ser un tema espinoso, suele ser un tema complicado y suele ser un tema que a nuestras autoridades frecuentemente no les agrada. Y creo que no es que no les agrade la planeación fiscal, sino que se ha ligado de manera incorrecta el término de planeación fiscal con otros términos, unas prácticas, usos y abusos en materia fiscal. Ustedes estarán viendo en la lámina que hay un recuadro donde tiene 4 partes. En rojo estoy poniendo 2 prácticas fiscales que a veces se confunden con la planeación fiscal o que a veces algunos contadores o pseudo contadores, pues en detrimento del ejercicio de la planeación, utilizan de manera incorrecta y le llaman planeación fiscal a modelos de evasión o de defraudación o de ilusión incluso. Pero como lo vamos a estar platicando brevemente, lo que es la planeación o la estrategia o la heurística o algunos le llaman economías de opción, eso es perfectamente permitido, perfectamente válido. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y por qué hablamos de los contratos? Bueno, vamos a hablar brevemente de la evasión. La evasión es el no pago total, que puede ser total o parcial, es un no pago franco, abierto, directo, simplemente no voy a cumplir con mis obligaciones tributarias, con mis obligaciones en materia fiscal, y pues ahí estamos hablando de una evasión. Un ejemplo clásico pues sería la economía informal. Ok, esa sería la evasión. Noten ustedes que en la lámina que les estoy presentando para desarrollar este tema, estoy poniendo en rojo como algo, como un alto, como el semáforo, que cuando vemos la luz roja no debemos pasarla. Entonces, la evasión es algo que no debemos practicar, por supuesto, está penado. Y está otro tema que es la defraudación. La defraudación, pues la podemos entender que la característica esencial pues es el dolo, es la intención de llevar a cabo una defraudación. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, del Código Tributario Federal, nos señala que comete el delito de defraudación fiscal quien uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Es decir, cuando estamos en presencia de defraudación, estamos hablando de engaño, de aprovechamiento de errores, de la omisión total o parcial, y muchas veces la diferencia entre la evasión y la defraudación es que en la defraudación pues ya hay una maquinación, ya hay una intención. Les decía que la característica esencial es el dolo, es la intención de causar un quebranto, de apropiarse de recursos de manera incorrecta, pues en daño del fisco federal. Ok, los elementos constitutivos para que exista la defraudación es que exista engaño o aprovechamiento de dolo, omisión de pago y se da una omisión de pago total o parcial. Ok, ahora vean, muchas veces en la defraudación ya intervienen los contratos, no así en la evasión, porque decíamos que la evasión es simplemente no pago, no me doy de alta, no expido facturas, no presento declaraciones, todo lo manejo en efectivo, etcétera. Una serie de acciones o de modelos, de esquemas que se llevan a cabo para realizar la evasión. La defraudación pues es un poquito más elaborada. Algunas por supuesto son muy burdas, muy toscas, pero creo que a todos nos ha tocado escuchar en más de alguna ocasión aquellas prácticas fiscales indebidas, exageradamente, pues ya ni siquiera agresivas, completamente fuera de todo marco jurídico. Y en ocasiones me ha tocado estar en algunas presentaciones de algunos gurús
fiscales que se atreven a decir: y no se preocupen ustedes absolutamente de nada. Mediante un contrato yo los eximo de toda responsabilidad si llegan a tener algún problema. Bueno, pues como lo vamos a estar viendo más adelante, los contratos no pueden ir más allá de la ley y un contrato no puede brindar este tipo de protección que a veces de manera fraudulenta pues están ofreciendo. Entonces decíamos, existen 4 figuras o podemos ver 4 modelos que son de alguna manera están pues no relacionados, pero muchas veces la gente los confunde y decíamos, uno es la evasión, otra es la defraudación y después entramos en lo que es la elusión. ¿Qué vamos a entender por elusión o qué vamos a comentar que es la elusión para efectos de este videotaller? Bueno, pues la elusión tiene que ver con buscar modelos o prácticas para el cumplimiento de obligaciones formales, de obligaciones tributarias formales que eviten el cumplimiento sustantivo. Me explico. Recordemos que nosotros en este mundo de obligaciones tributarias estamos regidos por lo que se conoce como la relación jurídico-tributaria. Esta relación jurídico-tributaria es la que vincula al sujeto activo, entiéndase aquellas pues instituciones facultadas para cobrar contribuciones, y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, aquel que está obligado precisamente al pago de contribuciones al sujeto activo. Entonces, esta relación está normada por la relación jurídico-tributaria, de la cual nacen para el particular, para el gobernado, para el sujeto pasivo, derechos y obligaciones. Y para el sujeto activo, pues tiene facultades y obligaciones. Entonces, dentro de las derechos y obligaciones que tiene el sujeto pasivo, pues específicamente en las obligaciones encontramos las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. En esencia, ¿cuáles son las obligaciones sustantivas en materia tributaria? Muy sencillo, la sustancia de la obligación tributaria del contribuyente, pues es el pago, es la aportación, es el pago simplemente de un impuesto, de una aportación, de una contribución en términos generales. Por su parte, las obligaciones formales son aquellas obligaciones de hacer, de no hacer, de permitir o de tolerar. De hacer, pues tenemos que inscribirnos al RFC, tenemos que llevar contabilidad, tenemos que presentar una serie de información. Después, obligaciones de no hacer, pues no debemos pagar en efectivo después de ciertos montos, no debemos sacar o emitir cheques al portador, no debemos simular operaciones, no debemos realizar una serie de conductas que están marcadas y tipificadas en la legislación que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Permitir, bueno, pues debemos permitir que nos realicen una serie de requerimientos y tolerar una serie de actos de molestia. Entonces, la elusión busca, a través del cumplimiento de las obligaciones formales, disminuir o evitar el cumplimiento de obligaciones sustantivas. Es decir, yo cumplo en la formalidad, en esta clasificación que hacíamos de obligaciones de hacer, no hacer, permitir o tolerar, las cumplo, las obligaciones formales, para no cumplir con las obligaciones sustantivas. Es decir, yo sí me doy de alta, yo sí llevo una contabilidad, yo sí cumplo con esas obligaciones formales con el objeto de no pagar las contribuciones a mi cargo. La elusión es un tema polémico, es un tema que nos podría pues llevar a un estudio más profundo, es un tema muy interesante, pero pues eludir, ¿qué entendemos por eludir?
Es como cuando un boxeador está en el ring, está ahí en una pelea y pues ve que viene un golpe de su contrincante, pues se quita, ¿verdad? Lo evade, lo elude, mejor dicho. O bueno, hasta en ocasiones se utilizan como palabras sinónimas, pero pues esta elusión también, como cuando vamos manejando, vemos un bache, pues movemos nuestro automóvil para eludir caer en ese bache. Entonces la elusión tiene que ver con movernos o quitar al contribuyente el acto que está realizando, quitarlo del hecho jurídico previsto en la ley. El hecho imponible y el hecho generador. Recuerden que el hecho imponible es aquel supuesto de ley que se encuentra tipificado en las disposiciones fiscales. El que realice determinada actividad, acto o actividad, pues será sujeto de pagar el impuesto al valor agregado. Y el hecho generador es cuando el particular realiza en su conducta el hecho imponible. Estas dos empatan, entonces se da una consecuencia. Y como consecuencia, pues nacen, se crean, se modifican o se extinguen los derechos y obligaciones que estábamos hablando hace un momento. Bueno, la elusión tiene que ver con procurar que el hecho imponible y el hecho generador no empaten. Y para ello busca la elusión pues aplicar la interpretación, y en ocasiones se habla del abuso del derecho, es decir, hacer con la ley lo que la ley no quiere que hagas, o también el fraude a la ley. Entonces es el aprovechamiento de algunas imprecisiones, de algunas lagunas de ley, de alguna de lo que se entiende en la redacción de una norma jurídica derivada probablemente de una deficiente técnica legislativa plasmada en la redacción de una ley que no se entiende si habla en presente, en futuro, si le faltó una coma, un acento, un i, una o, etcétera. Todo eso que se realiza a través de esas figuras, a través de esas palabras, a través de esas confusiones, a través de esos esquemas, bueno, pues es lo que se encuadra en la elusión. La elusión la persigue también la autoridad. Hay muchos doctrinarios que señalan que la elusión es válida, es viable. Sin embargo, pues por eso la puse en una zona gris. No pretendo venir a hablar con una autoridad que no tengo, ¿verdad?, para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Simplemente yo señalo aquello que francamente está en abierta oposición a lo que está en la ley, o es evasión o es defraudación. Aquello que está en el limbo, en esa zona gris, en esa zona confusa, en esa frontera a veces no tan delimitada, pues la conocemos como elusión. Hay muchas prácticas fiscales que por años se han llevado a cabo o que frecuentemente surgen y que se mueven en el camino de la elusión, y yo ahí dejo el comentario. De lo que yo quiero hablar como algo válido y que debemos buscar nosotros como profesionales y profesionistas de la materia fiscal, de la materia tributaria, pues es de la planeación o de la estrategia, de la heurística o economías de opción. La planeación fiscal, que decíamos hace rato, busca proteger a la persona, busca proteger su patrimonio y busca proteger sus finanzas, pues simplemente es la elección de la mejor opción que permite la ley. Tú puedes tributar en régimen general o puedes tributar como RIF. ¿Me explico? Y ya tú eliges. Te da la opción de elegir. Muchas veces, por supuesto, ahorita estoy haciendo un ejemplo ilustrativo muy obvio, que por supuesto pues todos eligen el RIF por las bondades y los beneficios que conlleva este régimen. Pero hay otras opciones que a lo mejor no son tan evidentes, que a lo mejor no son tan conocidas, que a lo mejor no son tan comunes y que requieren un profundo estudio de la materia fiscal
y de otras áreas del derecho. Por eso iniciábamos esta plática diciendo que nosotros debemos ir a la par de la evolución que está viviendo, de la transformación, de la mutación que está viviendo el derecho fiscal, que está viviendo o que está demandando, que está exigiendo hoy en día el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y para ello, pues no solo debemos estudiar las leyes sustantivas en materia tributaria, sino también aquellas otras leyes que están relacionadas, que nos permitirán tener un panorama más amplio, más abierto, y podremos ver oportunidades, opciones completamente legales que no se mueven incluso en el ámbito de la ilusión, sino en la planeación heurística. Quiero comentarles, se entiende como el arte de solucionar problemas. El arte de solucionar problemas. Entonces se habla de una heurística fiscal porque no son palabras mías, varios lo han comentado. Bueno, pues a nadie nos gusta y lo sabemos, y yo creo que todos lo entendemos y comulgamos con esas ideas. A nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta que nuestro patrimonio se vea afectado. Y si la ley nos da una opción donde nuestra base impositiva pueda ser disminuida, pues qué mejor que tomarla y aplicarla. Sin embargo, cuando eso sucede, cuando descubrimos o cuando nos percatamos que las propias disposiciones legales nos permiten algunas opciones que impactarán en una base impositiva menor, en una tributación menor, bueno, pues en ocasiones al ser revisado, las autoridades no lo palomean tan fácil, y ahí es donde entran los contratos. Ahí es donde entran estos elementos esenciales que debemos conocer de los contratos y de los cuales vamos a estar hablando de una manera genérica, porque recordamos que el propósito es tener el gran cuadro. Sería imposible que termináramos como especialistas en esta materia, en esta área del derecho que estudia y aborda el estudio de los contratos, pues con una sesión de unas horas. Pero sí creo que por nuestra formación y con empeño podemos tener los elementos y las herramientas suficientes para realizar algunos contratos, para sugerir otros, o para revisar, o para trabajar en alianza o en equipo con un abogado, con un especialista que pueda hacer un contrato más complejo o de mayor trascendencia. Ok. Quiero leer una cita de un juez de los Estados Unidos llamado Learned Hand, y él dijo: una y otra vez los tribunales han manifestado que nada siniestro hay en una persona que disponga de sus asuntos personales a modo de mantener reducidos al mínimo sus impuestos. Todos lo hacen, ricos y pobres, y todos hacen bien, pues nadie tiene un deber público de pagar más de lo que la ley exige. Los impuestos son contribuciones forzosas, no voluntarias. Exigir más en nombre de la moralidad es simplemente hipocresía. Yo concuerdo plenamente con este juez de los Estados Unidos, y bueno, hay que pagar lo que la ley nos dice que debemos pagar. Y si nos da una facilidad, si nos da un beneficio, bueno, pues tomémoslo. Y si ese beneficio depende de un contrato, bueno, pues estudiemos acerca de los contratos. También quiero mencionar brevemente la relación de la contabilidad con los contratos. Creo que en más de una ocasión nos hemos hecho esta pregunta. Bueno, ¿qué integra la contabilidad? Y recordemos que las autoridades litigan legislando. Por muchos años los particulares pues se peleaban con la autoridad a través de los mecanismos jurídicos apropiados, sea un recurso, sea una demanda, sea un amparo, y manifestaban que, por ejemplo, los papeles de trabajo o los estados bancarios no formaban parte de la contabilidad. Sin embargo, la autoridad litiga legislando, y bueno, pues cuando un agravio
ha sido un agravio de éxito, un agravio ganador, ha sido invocado de manera exitosa por los particulares, bueno, pues simplemente lo que hace la autoridad es que al siguiente ejercicio, o en 2 o en 3 más adelante, cambia la legislación dice, tú dices que los estados bancarios no forman parte de la contabilidad porque no estaban en la ley. Muy sencillo, pues a partir de este año pues le pido al legislativo que me cambie la ley y ahora ya te lo puedo exigir. Entonces, para no ahondar demasiado, porque es todo un tema, pues hoy en día nos damos cuenta que hemos llegado a un punto. De manera práctica, podemos decir que la contabilidad está integrado por todo: contratos, actas, papeles de trabajo, estados bancarios, en fin. Entonces, los contratos forman parte de la contabilidad, los contratos tienen un impacto directo en la contabilidad y quiero citarles el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, muy conocido por todos ustedes, por todos nosotros, en el segundo párrafo, cuando señala que las otras disposiciones fiscales, en el primer párrafo habla acerca de aquellas disposiciones fiscales que son de aplicación estricta. Y nos señala claramente que son de aplicación estricta aquellas que establecen cargas a los particulares, así como aquellas que establecen excepciones a los mismos. ¿Ok? Ahora, las otras disposiciones, señala el artículo 5, fiscales, se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Este párrafo, queridos amigos y amigas, es completamente aplicable a la interpretación de los contratos. Y no solo a la interpretación de los contratos, sino a la aplicación de los contratos en determinados actos o actividades. Recuerden que hablábamos del hecho imponible y del hecho generador. Y decíamos que el hecho imponible es la situación jurídica prevista en la norma. Por poner un ejemplo muy sencillo, hablaríamos que en la ley del IVA, bueno, pues nos señala quiénes serán sujetos de la ley del impuesto al valor agregado, aquellos que realicen actos o actividades de enajenación, por ejemplo. Ok, mientras yo no realice esa conducta, para mí es letra muerta lo que es el hecho imponible. En el momento que realizo la conducta prevista en la ley, se le conoce como hecho generador. Entonces, cuando el hecho generador empata con el hecho imponible, perfectamente se da la situación prevista en ley con la situación desarrollada por el particular, entonces surge la obligación tributaria. Entonces nace la obligación de cumplir con las obligaciones sustantivas y formales. Ahora bien, aquí entramos ya en una materia de un ámbito jurídico un poquito más allá de la materia fiscal, y hay algunos hechos o actos jurídicos que deben estar respaldados por un contrato. Entonces, si ya sabemos que la autoridad va a cuestionar algunos movimientos de los cuales pues no hay una factura, como sería un préstamo, pues entonces soportemos esa operación con un contrato. Ok, fíjense que algunos contratos deben ser registrados en el registro público de la propiedad y el comercio para que tengan plena validez. Si bien es cierto que algunos son opcionales, algunos son obligatorios, como sería una constitución de una persona moral o como sería una enajenación de un bien inmueble, pues bueno, esos son obligatorios. Algunos son opcionales, su registro, su inscripción, perdónenme, en el registro público de la propiedad del comercio, pero si usted lo registra, pues no va a haber sombra de duda.
de que efectivamente esa operación se llevó a cabo. Y el día de mañana, si usted es revisado por las autoridades fiscales y exhibe un contrato inscrito en el registro público de la propiedad del comercio, bueno, pues tendrá todos los elementos a su favor para demostrar que esa no es una operación simulada, que esa es una operación que en efecto se llevó a cabo. Y sobre todo hay un principio que es el principio de buena fe, que uno de las razones o de las causales que detonan este principio de buena fe es el principio de publicidad. En el momento que yo inscribo el contrato en el registro público de la propiedad del comercio, en ese momento estoy actuando de buena fe. Tan de buena fe estoy actuando que por iniciativa propia fui y lo inscribí para darle publicidad ante terceros, sean particulares o sean autoridades. El punto es que al inscribir los contratos en el registro público de la propiedad del comercio, le estamos dando publicidad y con ello estamos comprobando que estamos actuando de buena fe. El Código Civil Federal pues nos señala en la fracción tercera del artículo 3005 que algunos contratos podrán ser inscritos en el registro público de la propiedad del comercio. Y nos señala en el segundo párrafo, al final del segundo párrafo de la fracción tercera, que dicha constancia deberá, como un único requisito, que deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello respectivo. Es más, lo voy a leer. Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el corredor público o el juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Es decir, ahorita vamos a ver qué contratos son susceptibles de ser inscritos en el registro público de la propiedad, pero un requisito sine qua non, sin el cual no podemos inscribirlos, es que haya sido ratificada la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes, misma que se ratifica al momento en que se plasma o se estampa la firma ante fedatario público. Es decir, para que yo vaya a registrar un contrato en el registro público de la propiedad del comercio, previamente debe estar certificado ante un fedatario público, que bien podría ser un notario, un registrador, el corredor público o un juez competente, la autenticidad de las firmas. Ahora, ¿qué documentos son susceptibles de ser registrados o de ser inscritos en el registro público de la propiedad del comercio? Aquellos que tienen que ver con compraventa, con hipotecas, cesión de derechos, arrendamiento, fideicomisos, otorgamiento de poderes o constitución de sociedades. Estos son los contratos que tú puedes registrar, que tú puedes inscribir en el registro público de la propiedad y el comercio. En lo personal quiero comentarles un caso que viví hace algunos años, donde una persona moral vendió todo su patrimonio, vendió todo su activo a otra persona moral. Y bueno, pues resulta que como había una situación muy delicada, decidimos inscribir el contrato de compraventa en el registro público de la propiedad del comercio. Y como eran bienes muebles, se había hecho un contrato por la venta de toda la maquinaria, de todo el equipo de cómputo, todo el equipo de transporte, etcétera. Se ratificó ante el notario público y por la premura del tiempo, porque había una situación muy delicada en materia fiscal, bueno, pues estaban a punto de embargar esos bienes. Había todo un proceso, la venta se hizo en tiempo y forma, antes de que fueran afectados, cuando jurídicamente se podía llevar a cabo. Bueno, pues fuimos al registro público de la propiedad directamente, no a través del notario, por la premura de los días, del tiempo, y
fue muy difícil registrarlo, inscribirlo en el registro público, porque no están acostumbrados a que se inscriban ese tipo de registros, de contratos, perdón, y a final de cuentas se tuvo que hacer a través de la notaría. El notario tuvo que ir con el presidente de notarios del estado para que accedieran a registrarlo. Y bueno, fue de aquellas ocasiones donde todo sale a pedir de boca, todo salió excelente. Créanme, al día siguiente que se inscribió ese contrato en el registro público de la propiedad y el comercio, llegaron las autoridades a embargarlos, llegó un mar de pues de ejecutores, de cargadores, y llevaban ya grúas, llevaban mecánicos, llevaban técnicos para desmontar maquinaria, porque había maquinaria muy sofisticada. Y yo estoy seguro que si ese contrato no hubiera estado inscrito previamente en el registro público de la propiedad del comercio, no se hubieran detenido y hubieran sido, pues hubieran actuado, se hubieran llevado las cosas y ya después pues hubieran dicho, bueno, pues si tienes razón, ve y reclámalas, pero todo lo que afecta a fuentes de trabajo, patrimonio, etcétera, pues hubiera sido muy difícil de resarcir. Afortunadamente se inscribió ese contrato a tiempo, y después de un plazo, pues el tiempo nos dio la razón, salió todo bien en ambas empresas, no procedió el crédito fiscal que le habían impuesto de manera incorrecta, de manera indebida y que de manera arbitraria le estaban cobrando, pero aquí la diferencia fue haber inscrito ese contrato en el registro público de la propiedad y el comercio. Así es que, estimados colegas, yo les invito que si están ustedes en algún momento en una situación un poquito delicada o que ven que por el monto o la trascendencia del contrato y si se ubica dentro de los que hemos citado en este momento, pues no pierden nada con ir e inscribirlo en el registro público de la propiedad y el comercio. Pues bien, con estos comentarios realizados a manera de introducción, vamos a iniciar nuestro tema. Vamos a empezar con la teoría general de los contratos. Y como les dije al principio de este videotaller, por supuesto sería muy pretencioso, sería equivocado de mi parte pretender que termináramos o terminásemos como expertos, como eruditos, como peritos en la materia. El propósito de este videotaller es que tengamos el gran cuadro, que tengamos la idea general y algunos aspectos muy bien controlados. Entonces, vamos a empezar con la teoría general del contrato. En materia de contratos hay una locución latina, pacta sunt servanda, que es el hilo conductor. Es el hilo conductor en materia de estudio de los contratos. Lo pactado obliga o los pactos deben ser cumplidos. Es decir, un contrato no es más que la formalización de la voluntad de las partes, que cobra o que llega a adquirir fuerza de ley entre los firmantes, con algunas limitantes, por supuesto, no puede ir más allá de la ley y únicamente es en un sentido figurado. Porque muchas veces decimos, bueno, los contratos, o escuchamos, los contratos tienen fuerza de ley. Ok, sí tienen fuerza de ley en cuanto al pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos, lo pactado obliga, pero la limitante en cuanto a que tienen fuerza de ley es que por supuesto no tienen la autonomía de la ejecución. Si una vez que ha llegado a un momento de controversia queremos forzar su cumplimiento, bueno, pues tenemos que agotar o que acudir a una serie de procedimientos. Ok, ¿cómo definimos? ¿Cómo entendemos los contratos? Pues como un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones entre aquellos que lo suscriben, entre las partes que lo suscriben. Y también podemos decir, o debemos enfatizar, que un contrato es un acto
jurídico destinado a crear y generar derechos y obligaciones. Se rigen los contratos por el principio de autonomía de la voluntad, a través de la cual se puede contraer sobre cualquier materia no prohibida. Recuerden ustedes, amigos, que existe un principio jurídico que se llama el principio de libertad. El principio de libertad es aquel que nos señala que el particular puede realizar todo aquello que la ley no le prohíbe y la autoridad únicamente puede llevar a cabo aquello que la ley le permite o le faculta o le autoriza. Entonces, bajo este principio de libertad podemos firmar un contrato acerca de cualquier tema que no esté prohibido por la legislación. Y los contratos se perfeccionan por el simple o por el mero consentimiento de las partes, y decíamos ya que las obligaciones tienen fuerza de ley entre los contratantes. Claro que esta fuerza de ley, ya lo habíamos comentado, es en un sentido figurativo, pues no tiene la autonomía y la fuerza de ley. Un contrato no se puede equiparar a una ley, sino que tendríamos que acudir a una instancia, a un procedimiento para hacer su cumplimiento obligatorio, forzoso. ¿Ok? Ahora, decíamos que un contrato es un acto jurídico. Debemos recordar que existe una diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Y el hecho jurídico lo entendemos como el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que crea, produce o genera derechos y obligaciones. Aquel donde se crea con o sin la participación de la voluntad humana, a diferencia del acto jurídico, que siempre el elemento esencial será la voluntad de las partes. Entonces entendemos al acto jurídico como la manifestación de la voluntad que se realiza con el propósito de producir determinadas consecuencias de derecho. Es decir, hay dos elementos importantes, sustanciales. Uno, que interviene la voluntad, y número dos, que interviene la voluntad con el propósito de producir determinadas consecuencias de derecho. Habiendo hecho este comentario, pues vamos a mencionar brevemente algunos aspectos esenciales, dogmáticos en cuanto a doctrina jurídica aplicable a los contratos. Yo entiendo, fíjense bien, yo entiendo que la parte dogmática, la parte teórica, pues a veces es un poquito árida, a veces es un poquito pesada. A veces, híjoles, como que nos cuesta un poquito de trabajo porque pues nos gusta, en términos generales, aspectos más prácticos, de aplicación más concreta. Sin embargo, creo que la diferencia entre un cocinero y un chef es que el cocinero simplemente sigue una receta de cocina, pero no sabe el por qué. No le puede enriquecer algo a esa receta, no la puede hacer más salada, más picante, más dulce, etcétera, porque carece de los conocimientos dogmáticos, de la doctrina, de la teoría. Entonces, perdónenme este ejemplo, o permítanme este ejemplo, es lo mismo en nuestra profesión. Hay algunos temas que quizás en la parte dogmática pues sean un poquito más difíciles, pero a la larga y a la postre nos permitirán adecuar mejor aquello que estamos llevando a cabo. Y en el ejemplo quizás demasiado sencillo que les ponía, pues nos permitirá como aquel chef enriquecer o crear recetas propias, a diferencia del cocinero que únicamente sabe pues seguir una receta de cocina tal cual, pero si le cambian un aspecto o si hay que hacer una modificación, pues ya no puede hacerlo. De la misma manera, si nosotros vamos a apoyarnos en los contratos, pues debemos tener una idea general, básica de la doctrina que tiene que ver con los contratos. Así es que yo le pido un poquito de paciencia. Si este tema se le hace un poquito árido, trataré de que sea lo más dinámico posible
y la verdad es que lo vamos a ver, pues no de carrera, pero sí un poquito de manera dinámica. Y habiendo dicho esto, empezamos con algunos puntos. Bueno, los elementos del acto jurídico, que son elementos de los contratos, hay dos tipos de elementos: aquellos elementos esenciales y aquellos elementos de validez. Los elementos esenciales son aquellos que tienen que ver con la voluntad, con el objeto del contrato y con la formalidad o la solemnidad que se requiere para cada caso. Hay algunos contratos, como los contratos laborales, que no hace falta que sean escritos, pueden ser de manera verbal y van a tener validez plenamente. Hay algunos otros contratos que, si no cumplen con determinada solemnidad o formalidad, pues no generarán los efectos jurídicos que se buscaban. Por eso es importante que sepamos identificar ante qué tipo de contrato estamos y qué requisitos esenciales tiene para que puedan ser perfectamente válidos y no vayamos a tener alguna causal de nulidad en el contrato. Y los requisitos de validez: para que sea válido un acto jurídico, debe ser lícito, debe ser legal. Requisitos de formalidad, ya decíamos, debe tener ausencia de vicios de la voluntad, y algo muy importante: quienes contraten deben ser capaces, deben tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces decíamos que esta capacidad para contratar, ampliando el punto, son una capacidad de uso, goce y una capacidad de ejercicio. Se dice que estamos en presencia de capacidad de uso, goce, o cuando se habla de la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, ¿ok? Y de ejercicio, la capacidad de ejercitar dichos derechos y de contraer obligaciones de manera personal y comparecer a juicio por derecho propio. Ok, ahora, otro punto que quiero tocar, porque también he notado que a veces nos confundimos, es cuando se habla de convenios y de contratos. De conformidad con lo que nos señala el Código Civil, bueno, pues los convenios son el género y los contratos son la especie, ¿ok? Bueno, ¿qué principios rigen los contratos? Tenemos 4 principios que rigen los contratos. Vamos a ver de una manera muy breve: los principios de buena fe, los principios de posibilidad, igualdad y justicia, y de interés social. Esos son los principios que van a regir a los contratos, y sobre todo en caso de una controversia, en caso de una discrepancia, ya sea entre los particulares o las autoridades, cuando revisan los contratos y derivado de esos contratos se realizan algunas deducciones o determinadas operaciones que tienen un impacto en materia tributaria, bueno, pues estos contratos, si tienen esos elementos, habrán sido perfeccionados. Ya decíamos que el contrato se considera de buena fe simplemente por el hecho de haber sido inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio. Deben ser jurídicamente posibles. Eso tiene que ver con la posibilidad, porque ya decíamos hace ratito que los contratos están limitados únicamente por lo que nos señala el principio que se conoce, este principio jurídico que se conoce como principio de libertad, que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, siempre y cuando sea físicamente posible. Claro, jurídicamente posible, por el propio principio que ya decíamos, pues también tiene que ser físicamente posible. Y también, bueno, que sería cuestión de pues de un estudio más a fondo, y quizás está polémico, simplemente lo menciono, que debe ser de conformidad a la moral y las buenas costumbres, ¿ok? Ya hablamos un poquito acerca de la buena fe, de la posibilidad también, de la igualdad y justicia, que los contratos deben mantener un espíritu
de igualdad y de justicia entre las partes. No debe estar todo cargado hacia una parte y todo a favor de uno y en contra de otro. A veces leemos algunos contratos de algunas empresas que se dedican a vender mediante algunos esquemas como ventas por catálogo, por televisión o en general de compraventa, y cuando los leemos, por ejemplo, siento que frecuentemente en el caso de los seguros, pues todo está a favor de una de las partes y en contra de la otra, de quien contrata o de quien compra. Bueno, pues ese puede ser incluso un motivo de controversia que podría afectar un contrato. Se supone que lo que nos marca la teoría, lo que nos marca la doctrina, es que debe prevalecer un sentido, un espíritu de igualdad y de justicia entre las partes. Ahora bien, vamos a pasar a este siguiente tema: elementos de los contratos. Todos los contratos deben tener 3 elementos: elementos de existencia, elementos de eficacia y elementos de validez. Ok, los elementos de existencia tienen que ver con el consentimiento, con la voluntad del deudor para obligarse, si es el caso, con este acuerdo de voluntades que se plasma en la firma autógrafa, y también tienen que ver con el objeto. Se dice que estamos ante la presencia de un objeto directo cuando hablamos de contratos que hablan de cosas, y de un objeto indirecto cuando se habla de hechos, que podría ser la prestación de servicios, por ejemplo. Ese es un hecho. Ok. La cosa, cuando hablamos de un objeto directo, pues la cosa debe existir típicamente, aunque también puede ser acerca de cosas futuras. Se pueden hacer contratos sobre cosas futuras. Por ejemplo, recientemente estuve participando en pues en la creación de todo un esquema de negocio donde pues lo que se está contratando es la elaboración de cosas futuras, tanto físicas como intangibles, obras de derecho de autor y cosas por el estilo. Entonces, todo muy interesante la elaboración de esos contratos. Debe ser determinada o determinable la cosa, es decir, se debe poder señalar la especie, la cuota y o la cantidad. Y, por supuesto, debe ser un objeto de comercio, debe ser capaz de estar poseído por un individuo, por una persona física o moral de manera exclusiva, y debe ser capaz de ser adquirido en propiedad. Cuando hablamos de un hecho, puede ser un hecho positivo o un hecho negativo. Es decir, podemos hacer un contrato para hacer o un contrato para no hacer. Ahí sería un contrato con un objeto indirecto positivo, el de hacer, o un contrato con un objeto indirecto negativo, no hacer. ¿Ok? De igual manera debe ser posible y debe ser lícito. Estamos hablando de los elementos del contrato. Entonces ya hablamos de la existencia, ya hablamos de la eficacia, y ahora vamos a mencionar brevemente acerca de la validez. Ok. Pues la validez, se dice que es inmune el contrato, es decir, que no puede ser afectado en su validez cuando se dan estos elementos. Cuando hay capacidad de las partes, ya decíamos, esta capacidad de uso o goce y de ejercicio, cuando está realizado de la forma que está establecida en la ley, que si no está establecido puede ser en un formato libre, cuando existe una ausencia del vicio, es decir, no hay error, dolo, violencia o lesión, y cuando el objeto está perfectamente definido y es lícito. ¿Ok? En cuanto a la eficacia, bueno, pues el consentimiento, ya hablamos del consentimiento del objeto y de la causa, que debe ser una causa lícita. Ok, hemos hablado que
los contratos deben estar exentos del error y del vicio. El error lo entendemos o nos lo definen como todo estado psicológico en discordancia con la verdad objetiva, y el vicio, anormalidades que provocan la invalidez del acto. Y ahí encontramos vicios sustanciales, cuando los autores del acto no lo celebran con intención y con libertad. No era mi intención realizarlo, o formales, cuando no se observan las formalidades de ley establecidas para perfeccionarlo. Entonces, encontramos en los tipos de error, errores de vicio y errores de obstáculo. Ahí les estoy poniendo en la lámina cuáles son estos errores de vicio, que haya, por supuesto, que no exista una carencia del contrato, que no existe el contrato, que esto nos podría dar también una nulidad relativa, y cuando para su existencia se requieran determinadas condiciones que se encuentren viciadas en el contrato. El error, cuando es un obstáculo, pues es la inexistencia del mismo. Cuando hay algunos requisitos de validez del acto jurídico, y cuando recae sobre la existencia, la identidad del objeto o la naturaleza misma del contrato. Ahí estamos hablando de los tipos de error. Ok. Cuando, pues ya solo para ir concluyendo este tema, pues decimos que hay dolo, mala fe, intimidación y violencia. Ahí los estoy marcando para que ustedes los puedan estudiar más a fondo. También se habla de que existe una ineficacia o una invalidez cuando tiene que ver con inexistencia del contrato, con nulidad absoluta o nulidad relativa. Y también cuando son causas de ineficacia posteriores a la celebración del contrato, es decir, cuando se celebró el contrato no existían, pero aparecen más adelante. ¿Ok? Entonces se dice que hay una inexistencia del contrato cuando se da derivado de estas causas. Hay una falta de consentimiento, falta de objeto o falta de solemnidad. Cuando los efectos que se dan es que no hay contrato, no se produce, por supuesto, no produce estos efectos. Se dice que hay una inexistencia y el efecto es como si no existiera el contrato. Por lo tanto, no se producen efectos, no se pueden confirmar. Y pues el problema es que se presenta, que existe de hecho, pero los efectos que se están produciendo pues no serán aquellos que estamos buscando. ¿Ok? Los efectos de los contratos. ¿Cuáles son los efectos que derivan de la celebración de contratos? La obligatoriedad, la intangibilidad, la relatividad y la oponibilidad. Ok, la obligatoriedad. Recuerden que decíamos hace unos momentos, el hilo conductor para los contratos en lo general es la locución latina pacta sunt servanda. Lo pactado obliga, los pactos deben cumplirse, los contratos llegan a tomar fuerza de ley, es algo que se señala, que se dice. Bueno, esa obligatoriedad, el acuerdo de las voluntades entre los contratantes, decíamos con las reservas del caso, pues llega a tener fuerza de ley, pero no de manera literal, sino metafórica, ya lo habíamos dicho. Y los contratos, la obligatoriedad siempre va a producir efectos hacia el futuro, nunca de manera retroactiva, nunca hacia atrás, siempre van a ser hacia adelante. La intangibilidad se refiere a que no puede ser modificado de manera unilateral, de manera impositiva. Ya ven que muchas veces pues, nos topamos con gente con la que creamos un acuerdo, por muy sencillo que sea, y de repente
de manera unilateral, pues lo modifican. Bueno, eso no puede pasar en los contratos por este principio de intangibilidad, que no puede una de las partes de manera unilateral, pues modificar, alterar la esencia del contrato. Y cuando eso se da, bueno, pues son causales para que se proceda a una rescisión del contrato. La relatividad tiene que ver con quienes participan y los efectos que provocan los contratos. Decíamos que los contratos son actos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Entonces, la relatividad no señala que estas obligaciones pues únicamente producen efectos entre las partes que suscriben el contrato. Y los terceros pues ni se benefician ni se perjudican con el contrato de manera directa. Entonces, a eso se refiere la relatividad. Por su parte, la excepción a la regla sería la oponibilidad o la contraparte, más que excepción a la regla. Así como tenemos la relatividad, bueno, también está la oponibilidad cuando existe un tercero que se puede oponer porque está siendo afectado en derechos de los cuales sí son titulares. ¿Ok? Ok. Ahora, de todo lo que estuvimos viendo hasta acá, yo les invito que cuando usted tenga que formular un contrato o revisarlo o participar con un abogado en la elaboración de un contrato, pues recuerde los elementos que hemos estado viendo. Pero el más importante, desde mi punto de vista, que usted debe recordar al terminar esta sesión, al terminar este videotaller, es que los contratos son acuerdo de voluntades, que los contratos deben ser cumplidos y que todo es permitido en los contratos, excepto aquello que está prohibido por la ley. Bueno, con este comentario pasamos a nuestro siguiente tema.